Así es, estamos de vuelta con más de Activando la Mañana y ha llegado, como lo acaban de observar, la hora de preguntarle a la especialista. Precisamente vamos a conversar en torno a los niveles de violencia que se están viendo no solo en la sociedad dominicana, sino en el mundo entero. Y tomar un caso en particular no es el cometido de este segmento. El cometido de este segmento es ir a la raíz del asunto y nos preguntaremos, en torno a violencia, a maltrato, hay una raíz, evidentemente existe, y es poner los ojos sobre la crianza, sobre nuestra niñez, sobre ese vínculo emocional que nace a raíz de los padres. Precisamente para ello, hoy contamos con la presencia de esta especialista que ha engalanado nuestro set. Se trata de Josefina Luna, pediatra. Bienvenida, hermosa. Qué linda recibimiento. Gracias por la invitación. Y sí, la introducción que hace es muy precisa sobre cómo están viviendo los niños y las niñas en el mundo de la violencia. Justamente ayer nosotros hablábamos aquí de un escrito que hacía para sus redes sociales, donde allí rezaba, dentro de tantas cosas, que precisamente el abuso inicia en la niñez. Ese agresor se va formando en la niñez y la gente se preguntará, ¿cómo así? Un niño no es violento, un niño es amor. Entonces, como nadie de esta casa es experto como usted, quisiéramos preguntarle por qué pudiera ser la niñez esa etapa donde se forma ese agresor. Sí, es una muy buena pregunta y eso lo plantean las investigaciones y que vincula a haber vivido violencia o a ser testigo de violencia en la etapa, sobre todo en los primeros años de la vida, también en la adolescencia, y cómo este tipo de violencia se vincula con ser víctima o victimario en el curso de vida. Nosotros que tenemos como país un gran problema, tanto los niños y las niñas que sufren violencia, así como la violencia de género, hay una interrelación. Y entonces a mí me parece buenísimo que este programa que se ve tanto y que llega hacia la familia, pues que podamos hablar sobre este tema y reconocer cuál es la función de los padres en ir creando estos espacios violentos que sin duda tienen una afectación importantísima en el desarrollo. La ciencia plantea que cuando los niños sufren violencia, tanto que la ven o que la reciben, hay una modificación de su cerebro. Y esto lo que hace entonces que cuando están en una situación de estrés, es lo que se llama estrés tóxico. Cuando están en una situación de estrés, reaccionan diferente. Y entonces por eso estamos viendo que nuestro país es muy violento, cómo nos violentamos en la calle, cómo nos violentamos con los vecinos, pero todo es un continuo y no podemos ver la violencia solamente en una franja de la vida, sino cómo se va interrelacionando. Doctora, y si le adicionamos a esto, al hecho de que los niños puedan lastimosamente presenciar violencia, no solo dentro de su hogar y de aquellos que son sus padres y son los supuestos a fortalecer no solo ese vínculo emocional, sino esa fortaleza incluso a nivel de lo que es su gestión de emociones a futuro. Entonces, me pregunto yo lo siguiente, cuando también debido al trabajo, hoy en día no solo sale a trabajar el papá, hoy en día sale a trabajar la madre también. Los niños prácticamente se están criando también en violencia, pero desde la tecnología. Vemos que todos estos juegos son bélicos en su mayoría, son agresivos, ya desde allí también se fomenta. Escuchamos temas musicales que también llaman, exhortan de un modo u otro a la violencia, porque muchas veces escuchamos la palabra violencia y nos vamos solamente a la física, pero no, señores, hay muchos tipos de violencia. Entonces, ¿cómo puede incidir esto en el comportamiento y sobre todo en esa personalidad que nosotros pretendemos sea saludable para nuestros hijos, pero que muchas veces a través de nuestro comportamiento no estamos haciendo lo propio? Y sobre todo ese llamado abandono emocional, que es esa ausencia de padres. Vamos a hablar un poco de ese tema para que le llegue a nuestra teleaudiencia. Buenísima este planteamiento que hace, porque sí, ciertamente, los niños y las niñas se están desarrollando en un entorno digital que es eminentemente violento. Y quiero señalar un aspecto que es muy importante, cómo la violencia sexual en línea se ha ido incrementando, sobre todo a partir de esos meses y esos años que estuvimos en casa y que los adolescentes estuvieron en mucho contacto con la tecnología a raíz de la pandemia. Entonces esto ha incrementado
el que los adolescentes y los niños también tengan dispositivos inteligentes muy a la mano, sin control. Por supuesto que los videojuegos también, hay estudios que plantean cómo los videojuegos violentos van incluso desarrollando esa afectación cerebral que luego los niños y las niñas no pueden comparar una violencia real con una violencia en los videojuegos y en las películas. Entonces es necesario que los papás estén pendientes de eso y muchas veces argumentan no tengo tiempo, tengo que trabajar. Pero particularmente yo digo que la mayor inversión que nosotros tenemos como padre y como madre son nuestros hijos, porque si no lo hacemos cuando están pequeños, cuando están cerca de nosotros, los vamos a ir perdiendo y es lo que nosotros estamos viendo en nuestro país. Hace un rato usted mencionaba, y me quedé con eso, que dentro de las cosas que pueden ocasionar que un niño se vaya formando como un futuro agresor, sería presenciar violencia. Hoy en día sabemos que son muchos los casos donde hombres asesinan a las madres de sus hijos. Pero vamos a ser más inclusivos. Puede darse también en el caso de la mujer que asesine al papá de sus hijos. Y ya vemos cómo se vuelve más normal cada día el tema de homicidio, suicidio. Niños quedándose sin padres, pero si no fuese así, fuera homicidio y uno de los dos va a la cárcel. En ese sentido, hay que orientar desde ya a la población en general con lo que hay que hacer con estos niños huérfanos que ya están presenciando desde una edad muy temprana la violencia. El mensaje que se le daría a la población en general para evitar que a futuro se sigan viendo casos como este, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Sí, mira, el tema de la violencia de género es bien complicado, no solamente afecta a República Dominicana, sino también afecta al mundo, como tú planteas, muchos países, incluso países desarrollados tienen esta problemática. Y la violencia es multifactorial. Sin embargo, señalando lo que tú planteas de los niños y las niñas que son huérfanos por feminicidio, eso es una grave tragedia. ¿Cómo porque ayudar a esos niños es ahora? Una experiencia, lo que se identifica como una experiencia adversa, que sin duda va a tener un impacto negativo en toda la economía del desarrollo de los niños y las niñas. En el país existe un vacío para abordar a estos niños, porque no solamente es protegerlos de alguna manera, sino hacer intervenciones psicoterapéuticas muy importantes y necesarias para que estos niños de alguna manera puedan ir saliendo de esta experiencia. Vamos a echar mano de la resiliencia, porque ciertamente cuando un niño, una niña o cualquier persona tiene una experiencia negativa, el hecho de tener a su alrededor personas que lo puedan apoyar, eso permite que los niños y las niñas y las personas también puedan reacomodar esa experiencia y ir avanzando en la vida. Pero es necesario hacer una intervención. Me preocupa mucho, Beba y doctora, que hoy en día es claro que hay que trabajar en contra de los feminicidios en todo el mundo, pero muchas veces se olvida qué es lo que se va a hacer con esos niños, porque se vuelve repetitivo muchas veces el tema de la violencia y ya los expertos como ustedes han hablado que sí se puede llevar un mensaje de orientación a la población y otros dicen que muchas veces se vuelve un estímulo para personas con ya estas características de ser agresivos y dicen, pero si fulano lo hizo, yo lo puedo hacer, y se replican casos lastimosos como este. Pero con los niños no veo tanta gente hablando de cómo ayudarlos. Bueno, es necesario porque como dije en principio, mira, nosotros, les voy a dar una cifra que a mí cuando la conocí me impactó increíblemente. El 64% de los niños y las niñas menores de 14 años de este país reciben disciplina violenta. Estamos hablando que estamos disciplinando con golpes, con malas palabras, con agresiones a niños de 1 año y menor de 1 año. Horrible. Cuando los niños tocan algo, eso es parte de su desarrollo infantil. Entonces nosotros lo que hacemos es que le pegamos. El 47% de las adolescentes en este país entre 15 y 17 años ha sido agredida por su novio. Terrible.
Terrible, Porque porque lo normalizó. además, exacto, y es parte de lo que también ven. Y lo vemos incluso, doctora, desde que estamos en la calle, desde que estamos manejando. O sea, los niveles de violencia se ven no solo en el hogar, se ven actualmente en todas partes. Pero ahora bien, doctora, a mí, por ejemplo, ya para cerrar, porque lastimosamente el tiempo apremia en televisión, sin embargo, como madre, yo siempre hablo mucho del tiempo de calidad con los hijos. Tal vez no va a ser la cantidad, usted padre o madre que me está viendo en este momento y que se siente identificado, pero sí que sea de calidad, que sea de real conversación con el hijo, que si le rehuye la mirada, de repente usted sepa identificar y siga preguntando y siga hurgando allí, vaya a la escuela, se preocupe y se ocupe sobre todo, no solo preocuparse, ocuparse, pero usted como la especialista, por lo menos 3 recomendaciones que le puede dar a esa mamá y a ese papá que en este momento están preocupados precisamente por esta situación. Primero, el respeto a los niños y a las niñas, el poder permitir que el entorno en donde ellos se desarrollen sea un entorno no violento. Y tú haces un señalamiento que a mí me parece muy importante, el estar presente y pendiente. También hay otros entornos violentos en los niños, la escuela. También los niños pueden ser abusados por otras personas del entorno. Entonces, enseñar a los niños el respeto a su cuerpo, quién lo toca, quién no lo toca, el corregir, pero no con golpes ni con malas palabras, sino explicando. Si estás sobrepasada, enojada, molesta, que sí, que los niños son intensos, buscar espacio para tú relajarte, pedir ayuda. Si pierdes el control con tus hijos, si les pega y los maltrata y los lastima o tiene una relación violenta con tu pareja, piensa en tus hijos, busca ayuda. Eso es lo que yo pudiera recomendar en caso de que estén envueltos en el ciclo de violencia. Los niños y las niñas no pueden desarrollarse en un entorno violento. Un placer haber compartido este espacio con la doctora Josefina Luna, pediatra, y de verdad que gracias por todas las luces que nos ha brindado.